Ahí en la tercera fila, está vacía, en la segunda fila también está vacía. Los que están allá en el center field se pueden acercar. Ahí en la segunda fila hay 1, 2, 4, 5, como 10 puestos. Acérquense tranquilos que yo no pellizco, yo no jalo el pelo ni las orejas. Pueden acercar. ¿Se me pueden traer agua, por favor? Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen la agenda de oración? Levanten la mano. Es como un libro de oración. Mi esposa estuvo orando la parte de las peticiones de la iglesia. Son 4 partes, 5 partes: la acción de gracia, peticiones de la iglesia, enfocado en la iglesia. ¿Pueden bajarle volumen, por favor? Haciendo feedback. Peticiones de familia, peticiones de finanzas, peticiones de la nación. Usted puede orar. El día de hoy oramos por las peticiones de la iglesia. Mañana en su devocional pueden orar por las peticiones de familia. El día jueves por las peticiones financieras. El viernes por las peticiones de la nación. Y así ahí tienen una guía de cómo orar. Eso que en ninguna iglesia tienen ese orden. No sé qué está pasando, pero no sé si nos están imitando, somos dignos de imitar, o alguien como que le está soplando todo lo que nosotros hacemos, porque por ahí también anunciaron conferencias de familia, otras congregaciones, bodas colectivas. Entonces, o es casualidad, o es el Espíritu Santo, o es el espíritu de alguien. Pero es bueno que nosotros podamos ser éticos en lo que el Señor nos da. Amén. Vamos a compartir esta escuela de intercesión. Ya yo había dado 2 temas, pero voy a regresarme para comenzar desde el tema número 1 y así tener una secuencia todos los martes de la escuela de intercesión. Vamos a dar esta 1 hora de enseñanza y 1 hora de oración todos los martes. Amén. Vamos a hablar de los fundamentos de la intercesión. Los fundamentos de la intercesión. Primero debemos saber qué es oración. Oración es la relación íntima con tu Creador, en la cual te presentas a ti mismo con el deseo de conocerle. Nos presentamos delante del Padre en el nombre del Señor Jesús, donde el Señor Jesús es nuestro mediador. Nos acercamos a nuestro Padre como sacerdotes para darle alabanza, adoración. Así debe comenzar toda intercesión, así como comenzó mi esposa, con acción de gracia, con alabanza, con intercesión, peticiones, deseos personales. Y la oración se debe hacer con fe. Y la intercesión es la acción de una persona que ora por otra persona, o que ora por una nación, o por las naciones. No estás orando por ti mismo, sino es que estás orando por otros. Te pones en la brecha delante del Señor para que otras personas reciban favor, reciban salvación, reciban la bendición del Señor. Incluye familias, amigos, iglesias, el sector donde tú estás evangelizando, que debes interceder
para que la luz del Evangelio se pueda manifestar. Ahora, ¿cómo interceder? ¿Cómo interceder? Número 1, con el entendimiento. Y vamos a leer Primera de Corintios, que le gusta más a esta hora que a las 7 de la mañana. Así se van tranquilos, sin sol, a su casa, caminando. Primera de Corintios 14, el verso 15, dice que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu o cantaré con el entendimiento. Entonces hay una intercesión que es en el Espíritu, lo que decía mi esposa, hablando en lenguas angelicales, las lenguas que nos da el Espíritu Santo, y también la oración con el entendimiento, que es la oración que nosotros entendemos que es en nuestro idioma, con las palabras que nosotros comprendemos, y también usando las escrituras, usando la palabra. O sea, es muy importante que una persona que ore sepa la palabra, conozca la palabra, porque si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad general de Dios está en su palabra, Él nos escucha. Amén. Si nosotros no conocemos la palabra, podemos estar orando por cosas que no son la voluntad del Señor. Amén. Y con la guianza del Espíritu Santo, porque Romanos 8:26 dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos orar como conviene, y el Espíritu Santo nos ayuda a cómo debemos orar. Entonces levante su mano derecha y diga cómo debemos orar: con el entendimiento. Y número 2, debemos orar en el Espíritu. Amén. Ahí mismo lo dice: oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. O sea, el Espíritu Santo mora en todos aquellos que reciben a Jesucristo y nos da la habilidad de orar y de interceder en lenguas desconocidas e imposible de entender con el intelecto humano. Amén. Ahora bien, el orar en otras lenguas puede ser una manifestación de alabanza, puede ser cantaré en el Espíritu, puede ser una alabanza en el Espíritu, en cántico, puede ser también una intercesión en el Espíritu por algo que nosotros desconocemos, que estemos orando por un familiar que está en peligro y nosotros no sabemos, y el Espíritu Santo se activa en nosotros y empezamos a interceder. No sabemos que esa persona está en peligro, pero el Espíritu Santo lo sabe. Por eso es muy importante buscar la llenura del Espíritu Santo y pedirle al Señor el don de lenguas, o sea, que podamos orar en las lenguas del Espíritu. ¿Cuáles son los beneficios de orar en las lenguas del Espíritu? Número 1, uno se edifica a sí mismo. Primera de Corintios 14, el verso 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. La palabra edificar viene del griego oikodomes, que significa construir, edificar, crecer. Amén. O sea que cuando nosotros estamos hablando en lengua, algo está sucediendo en nuestro interior. El Espíritu Santo fortalece nuestro espíritu. ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu Santo trae refrigerio a nuestro espíritu. Podemos estar cansados, podemos estar agotados, pero cuando hablamos en lengua sentimos una fortaleza espiritual, sentimos una fortaleza sobrenatural, y nuestro espíritu crece.
nuestro espíritu se fortalece. Acuérdense que nosotros somos seres tripárticos, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos en lengua, nuestro espíritu está creciendo, nuestro espíritu se está fortaleciendo, nuestro espíritu está abriendo sus ojos espirituales. Por eso es importante hablar en lengua y pedirle al Señor también que renueve las lenguas, porque llega un momento en que hablamos en lengua y a veces se queda como en la memoria y siempre repetimos las mismas cosas y ya no son en el espíritu, sino son lenguas mentales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y diga conmigo: debo hablar en lengua, interceder en el espíritu, porque me edifico. Número 1. Número 2, porque oramos conforme a la perfecta voluntad de Dios. Si usted no sabe orar por algo o por alguien, simplemente pídale ayuda al Espíritu Santo y empieza a hablar en lengua. El Espíritu Santo ahí va a orar en la perfecta voluntad de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 8, el verso 26. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Qué dice ahí? Con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Él escudriña, Él conoce cuál es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda. Número 3, oramos directamente a Dios. 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14, verso 2. Porque el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino el que está hablando en lengua extraña, ¿quién habla? A Dios. Habla directamente con Dios. ¿Y qué habla? Misterios, cosas que nosotros no conocemos. A través de hablar en lengua exaltamos y magnificamos a Dios. Hechos capítulo 10, verso 44 al 46. Cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo, los judíos dijeron: nosotros hemos escuchado hablar en lengua, cómo exaltan y magnifican al Señor a través de las lenguas. Y trae descanso espiritual. Levante su mano derecha, sus dos manos y diga conmigo: el hablar en lengua. Mira, ahora mira a la persona que tiene atrás y te quita esa cara de cansado que tiene. Te da descanso espiritual. Entonces ustedes se conectaron con la intercesión de mi esposa, pero uno se conecta en el mismo espíritu y uno fluye y Dios le muestra muchas cosas. Amén. Y hay un descanso, hay una impartición a nuestras vidas. Isaías, hay un ambiente así como de vigilia, podemos quedarnos varias horas aquí. Isaías 28, el verso 11 y 12 dice: porque en lengua de tartamudo, en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Das reposo al cansado. Este es, ¿qué dice ahí? El refrigerio. ¿Estás cansado para orar? No, apóstol, estoy cansado, yo me duermo, siempre ando con un cansancio, siempre tengo que estar friendo curvinas y todas esas cosas que pesco. Bueno, habla en lengua. Eso te fortalece, eso te da descanso, eso trae un refrigerio, eso trae un renovar en tu vida. Así que habla a la persona que tiene que decir: si tú todavía no estás bautizado en el Espíritu Santo y habla en lengua, procura buscar esa llenura del Espíritu Santo. Porque es un arma espiritual, y si usted no habla en lengua,
Usted tiene apagada esa arma. Usted no la sabe usar. Amén. La intercesión en el Espíritu es con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Qué hora es? ¿Qué horas tienen ustedes? Porque este es el reloj. Y 15. ¿7? Y 15. Ok, está bien. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Qué dice ahí? Con gemidos. Gemidos puede ser lenguas, puede ser un llanto, un quebrantamiento. Y la palabra gemir habla de dolores de parto para dar a luz algo. O sea, la palabra gemir en el idioma hebreo significa dar a luz algo, un tiempo de dar a luz. Entonces, eso es lo que dijo el apóstol Pablo: yo sufro dolores de parto, dice Gálatas 4:19, yo sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. O sea, yo intercedo, yo oro, yo les enseño, yo siento dolores de parto hasta que Cristo nazca en sus vidas. Amén. Entonces, la mayoría de los líderes que saben interceder se multiplican. La mayoría de los líderes y de los pastores que aprenden a orar, que aprenden a interceder, la gente va a permanecer con él. Pero si usted no sabe orar, si usted no sabe interceder, así como los gana, así los va a perder. Porque necesitamos, por eso oramos primero, hacemos la práctica y damos la clase, porque se necesita levantar una generación de intercesores, porque los pastores sin saber intercesión van a fracasar. Los líderes de red, líderes de casa de salvación, agentes de paz, si no interceden van a fracasar. Porque esto no es solamente predicar y hacer casitas afuera, esto es un trabajo espiritual. No, o sea, no es solamente pararme yo aquí a predicar, tengo que hacer un trabajo espiritual de oración y de intercesión, porque todas las cosas que son iniciadas y nacidas en el Espíritu permanecen para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y el agente de Dios para embarazar, ¿qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos embaraza con la voluntad del Padre, con sus propósitos, con sus planes. Gemimos, intercedemos y se manifiesta en el mundo natural. Elías, por ejemplo, en Primera de Reyes, no lo voy a leer todo, Primera de Reyes 18, versos 41 y 42, cuando él intercedió para que lloviese y mandó a Jesse, ¿qué ves? No veo nada. Y empezó a interceder. La forma que él tomó para interceder era la posición de una madre cuando va a dar a luz. Empezó a gemir, empezó a interceder hasta parir la lluvia, hasta romper la escasez, la sequía, y después se manifestó esa lluvia. El mismo Señor Jesús gimió en el Espíritu. Juan capítulo 11, estoy resumiendo. Juan capítulo 11, el verso 33 al 35. Entonces, al verla llorando, los judíos que la acompañaron también lloraron, se estremeció. ¿Qué dice ahí? Se estremeció en espíritu, se conmovió. Entonces, algo sucedió en su interior. ¿Dónde les pusiste? Le dijo, Señor, ven. Y Jesús lloró. O sea, se conmovió en el espíritu, se estremeció, y después Jesús hizo el milagro.
A veces nosotros queremos ser usados con Dios, hacemos la casa de salvación y no oramos antes, no gemimos, no intercedemos antes, no hacemos un trabajo espiritual, porque el trabajo espiritual no solamente lo hacen los brujos, lo hacemos nosotros también, en oración, en intercesión. Entonces usted debe ver el servicio de oración no para recargarse, no, estoy cansado y venga que el apóstol Olvi y el apóstol Neila me échale full apóstol, se embucha. No, el servicio de oración es para eso. Usted tiene que venir ya orado, usted tiene que venir en comunión, y cuando venimos todos en comunión, Dios se va a manifestar más poderosamente y las respuestas se van a manifestar. Usted tiene que ser un intercesor, usted tiene que ser una persona de oración. Y también tenemos que tener un equilibrio en la intercesión. Diga conmigo, tenemos que tener un equilibrio en la intercesión. Un principio importante para mantener el equilibrio en la intercesión es estar bajo cobertura. No se puede ejercer autoridad si no estás bajo autoridad. Si tú oras todo lo contrario a lo que nosotros estamos enseñando, a lo que nosotros establecimos en esa agenda de oración, tú estás orando fuera de cobertura. Así es. Amén, amén. Y cuando tú oras fuera de cobertura, el enemigo te va a atacar con todo. Pero cuando tú oras conforme a la cobertura y a la casa y a la iglesia, Dios va a respaldar tu oración. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado con varias cosas. Número uno, con el espíritu de Absalón. Según de Samuel 15, verso 1, vemos a Absalón, que la gente venía a Jerusalén a buscar consejo en David, y Absalón los interceptaba en el camino y le decía: el rey David está demasiado ocupado, ven, yo te atiendo. Y quería tomar el lugar de su padre David. ¿Cómo opera ese espíritu de Absalón? Número uno, comienza a decir cosas que rebajan a los apóstoles y a los pastores principales. Dice: ellos no tienen amor, yo sí tengo. Ellos de repente no tienen tiempo, yo sí tengo. Y se ponen en el lugar de nosotros. Se creen superiores o quieren la posición de la autoridad y traen división. Entonces sus oraciones, sus visiones, todo lo que ellos digan está contaminado con ese espíritu de usurpación. Número dos, debemos tener cuidado con creer que nosotros podemos manipular a través de la oración. El rol del intercesor es dar a luz por medio de la oración la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y en cuanto a la iglesia, la visión que el Señor nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 al 15, que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Cuál es la oración de manipulación? La oración de manipulación es que se haga mi voluntad, pero no la de Dios. Que se haga lo que yo quiero a costa de lo que Dios quiere. De tratar de manipular la oración. El apóstol escogió a este líder, voy a orar porque se equivocó para que lo quite. Las personas que están cercanas al apóstol son personas incorrectas, vamos a orar para que sean dispersadas. Eso es una oración de manipulación y de control. Y hay tres cosas que operan en el mundo de la hechicería. Número uno, intimidación. Número dos, control. Y número tres, manipulación. O sea, cuando tú ves en tu casa un animal muerto con una cruz, ¿qué es lo primero? ¿Qué sentimiento viene a tu corazón? Temor. ¿Qué quieren hacer con eso?
intimidarte. Cuando te dice te voy a hacer una brujería, eso es intimidación, porque el poder de la hechicería no es el pájaro muerto, el poder de la hechicería es que te quiere meter miedo. No, te voy a conseguir ese hombre. ¿Qué es eso? Control, manipulación. Entonces usted no puede agarrar las cosas que tenía antes con las brujerías y con los baños azules, rosados y todas esas cosas y venirlo a aplicar a la oración y al ayuno, porque la oración y el ayuno no funcionan así. ¿Están aquí? Por eso el mismo Señor Jesús en el modelo, en el Padre Nuestro dice: hágase, Señor, tu voluntad. Así como se hace en el cielo, hazlo aquí en la tierra. No es Señor, haz mi voluntad, Señor, haz mis deseos, Señor, cumple mis sueños, Señor, cumple los tuyos, que se haga tu voluntad. Aquí no estamos para que se haga nuestra voluntad, aquí estamos para que se haga la voluntad del Padre. ¿Cuánto dicen amén? Número 2, oraciones fulminantes. Anoten ahí, no lo voy a leer, pero está. Lucas 9, versos 4 al 56. El Señor Jesús iba a una aldea de los samaritanos, le dijo a los discípulos, los mandó a buscar un hotel. Como eran samaritanos, los samaritanos y los judíos tenían pique, y los samaritanos no lo querían recibir. Ellos regresaron: Señor, los samaritanos no nos quieren recibir, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los achicharre? Así como hizo Elías. Y el Señor le dijo: no saben de qué espíritu son, yo no vengo a destruir, yo vengo a salvar. Las oraciones fulminantes son oraciones contra las personas, oraciones declarando muerte, declarando destrucción. Nosotros no tenemos autoridad para eso, para orar o ayunar para que alguien se muera, orar, ayunar para que la gente tenga accidente. Ay, yo quiero ese esposo, voy a orar para que se muera la esposa, voy a hacer 40 días de ayuno. Eso no funciona en la iglesia. El que te puedes morir eres tú haciendo eso. Usted no sabe cuántas personas Dios nos ha revelado que hacen ese tipo de oración, que se mudaron para el barrio de los acostados y se pusieron el traje de madera. Entonces, si usted quiere morir rápido, ore contra nosotros. Y no sé si se va para el cielo, pero dice la Biblia que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. ¿Están aquí? Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile: la oración no es para hechicería, para control, para lanzarle maldición a nadie. Por eso el mismo Señor Jesús dijo: no maldigáis. Nosotros no tenemos derecho de maldecir a nadie. No maldigáis, no te venguéis. Yo maldeciré. O sea, el Señor te dice: no lo maldigas tú, porque yo soy el que lo voy a maldecir. Yo soy el que me voy a vengar, no eres tú. Quítate, perdona, guarda tu corazón. Pero el que maldice y el que pelea no somos nosotros, es Dios mismo. No es que yo agarré las oraciones de los salmos, eso es otra dispensación, es otro tipo de oración. Oraciones hechiceras, Gálatas 5, verso 19 al 20. Habla ahí de las obras de la carne, que es la hechicería, oraciones psíquicas, surgidas de la mente humana. Algunas andan reclamando cosas y propiedades que no son de ellos. Señor, tu palabra dice que todo lo que toque las plantas de mis pies serán míos. Y te pones ahí de invasor a estar caminando en terreno ajeno que no es tuyo. Ay, no, hombre, Señor,
Yo los rodeo como Jericó. Mío, mío, mío. Y el Señor y el diablo se echan al rey tuyo. Ahora ese carro es mío. Y le pone tampoco, esa hechicería. No, Señor, que me gusta esta mujer, Señor, y yo soy feo y voy a orar. Eso es hechicería. Primero habla con la persona. Si los dos se gustan, ahí sí puedes orar. Pero si no te gusta, no puedes usar la oración como una hechicería para, Señor, ahora que me vea bonito, que me vea bonito. Porque no sé si el Señor hace ese tipo de milagro. ¿Están aquí? Esa intimidación. La hechicería opera en la intimidación a través de las amenazas, infunde temor. Lo que hizo Jezabel, lo que le dijo a Elías, 1 de Reyes 19:1 al 9, le mandó mensajeros que lo iban a matar. Elías, que había derrotado 400 profetas de Baal, que había hecho llover fuego del cielo, que había acabado con una sequía de 3 años y medio, le tuvo miedo a una mujer que lo mandó, le mandó mensajeros que le iba a matar. ¿Por qué tenía miedo? Porque ella operaba en un espíritu de hechicería. La hechicería opera con temor, control. Gente que tiene un espíritu de control sobre los demás, que los tiene como ¿cómo se dice? Como muñecos, ¿cómo se dice esos muñecos así? Marionetas, como títeres, y los controla, amistades controladoras. ¿Cuántos de ustedes han tenido amigos que los celan de otros amigos? No, y los celas, y si tienes otros amigos te amenazas, ahora no te voy a hablar. Entonces aléjese de esa gente. Eso no es ninguna amistad, ningún amor, eso es hechicería, eso es control. Líderes controladores, amistades controladores, noviazgos controladores. Si me dejas, me mato. Me le tiro un carro. Ya va, espérate, voy a esperar que... Yo te aviso cuando venga uno para que te tire. Y vas a ver que ese ni a palo le tira eso. Solamente te quiere controlar. No, esto de un mecánico. Dame para buscarte uno para ver. No lo hace. Pura manipulación, pura intimidación. Estoy descubriendo algunos aquí. Manipulación, que usa la persuasión, que usa la lástima. Amén. Gente que usa la lástima para manipularte. Ay, pobrecito. Entonces a nosotros no nos manipulan porque ya nosotros somos personas de experiencia. No, porque en el apóstol no hay amor. Y te manipula a ti como pendejo. Porque piensas que vas a ser más bueno que nosotros. Nosotros te decimos, mira, esa persona es manipuladora, esa persona se hace la víctima, no te dejes manipular, te va a estafar. Y, no, el apóstol no es así, yo sí tengo amor. Bendito sea el Señor. Así nos pasó a nosotros enviamos un pastor por allá. Y él decía, y él predicaba mucho amor. El amor. Le decían el señor Corazón, no sé. Juan Corazón. Tiene un corazón aquí. Y el apóstol no tiene amor. Yo sí le voy a dar amor. Nosotros le enviamos a un lugar. Y aquí sí hay amor. Él trabajaba para la Halliburton. Y él les daba medicina a todos. Le hacía compra a todos. Como 30, 40 personas. Aquí sí hay amor, o sea, como tirándomela a mí, ¿no? Y a mi esposa. Aquí sí hay amor, aquí tiene la bolsita de amor. Aquí tiene la medicina. Y tenía como 50 personas, claro. O sea, la gente dice, no, y ahí nos dan medicina y no dan comida. Eso estaba full.
lo botaron. Se acabó la bolsita y la medicina y todo el mundo dejó el pelero. No le quedó ni uno, ni la esposa le quedó. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, sigue la voz de la experiencia. Los apóstoles tienen años en esto y no te metas a ser más bueno que Dios. Sabemos cómo son las cosas, sabemos cómo son las personas de manipuladoras. Cuando ellos van con la leche, ya nosotros tenemos la arepa rellena con mantequilla y queso. Amén. No te dejes engañar por ese tipo de personas. ¿Cuáles son las características de los hechiceros? Y ya con esto termino. Características de los hechiceros. Número 1. Hay gente que disfraza la hechicería y la adivinación con dones proféticos o falsos dones proféticos con espiritualidad. Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daban voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Una pregunta: ¿lo que estaba diciendo esta mujer era verdadero o era falso? Estaba diciendo la verdad. Pablo y Silas eran siervos de Dios, y Pablo y Silas estaban mostrando el camino de la salvación, predicando el evangelio. O sea, ella estaba diciendo la verdad. Entonces alguien con un espíritu de adivinación y hechicero te puede decir toda tu vida, te puede decir el número de cédula, cuándo naciste, pero puede hacerlo con un espíritu de adivinación y no con el espíritu de Dios. Yo no me sorprendo cuando alguien empieza a decir cosas así. Yo primero discierno, porque yo sé que el diablo también falsifica el mover de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque si alguien te dice todo eso y después te dice: no, Dios también me revela que tú tienes un carro y que tienes que darme. Agárrale. Levante sus dos manos. Diga conmigo: la hechicería en la iglesia es una falsificación de lo profético. Y cuando es falsificación, falsifica lo profético, no te lleva a la santidad, no te lleva a exaltar a Jesús, te lleva a exaltar a la persona y te lleva a pecar. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Dice: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzcas a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, ella se hacía pasar por una profetisa, pero ¿qué hacía? Que los hombres cayeran en relaciones sexuales antes del matrimonio, que las personas cayeran en idolatría, cayeran en pecado. Entonces, cuando es un falso mover profético, te lleva a ser rebelde, te lleva a hablar contra la autoridad. Empieza a tener sueños de caraota en cuanto a nosotros. Yo vi al apóstol así, yo vi a la apóstol Eneida con esto, yo vi una serpiente en el altar, yo veo unos panes que se los comen las hormigas, siempre son sueños caraoteros.
se comió unas caraotas a las 12 de la noche y empezaron a tener esos sueños. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, vamos a tener cuidado con esas caraotas que nos pueden quedar mal. ¿Cuántos de ustedes no han visto gente así, que todo lo que sueña, o sea, son peores que Apocalipsis? Deberían escribir Apocalipsis 2. Ese es el falso mover profético. Y se dicen que son profetisas, o son proféticos. Número 3. El hechicero siempre se levantará contra la palabra, contra la visión de la autoridad que el Señor ha establecido. Y la hechicería trabaja con la rebelión. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación, ¿qué dice ahí? Es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey de Israel. O sea, cuando una persona habla de la autoridad y cae en murmuración, está expresando la hechicería. La murmuración es la expresión de la rebelión y la hechicería. Cuando una persona habla mal de la autoridad, está trabajando el espíritu de hechicería. No estoy de acuerdo con esto. En otras iglesias dan comida, aquí no. Aquí empiezas a comparar, empiezas a hablar, se te empieza a crecer la lengua. Estás operando un espíritu hechicero. Hay que renunciar a eso. ¿Están aquí? Número 4. Los hechiceros se infiltran en las iglesias para tratar de comprar el poder o buscar posición. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 18 en adelante. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y dijo, dame también a mí ese poder para que cualquiera que yo impusiera en la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte ni en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, ¿cómo trabaja la hechicería? Tratándose de infiltrar, buscando posiciones de autoridad, buscando posiciones de liderazgo para destruir a la iglesia. ¿Lo sabía? Buscando poder, buscando liderazgo. ¿Cuáles son las características de un hechicero disfrazado de cristiano? No tiene un corazón limpio y recto delante de Dios. La gente que se vuelve hechicera es porque descuida su corazón y se llena de amargura. Hechos capítulo 8, verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué? Porque cuando hay amargura, la persona cae de la gracia de Dios. Y cuando la persona cae de la gracia de Dios, se vuelve un hechicero. ¿Están aquí? Bendito sea el Señor. Los hechiceros son personas que causan resistencia en el ambiente y tratan de hacer que la gente no escuche la palabra del Señor. Hechos capítulo 13. Hechos 13, verso 6. Hechos 13, verso 6 al 8. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistían, ¿qué dice ahí?
Elimas el mago, procurando apartar de la fe a procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, dijo: oh, lleno de engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Y vino la mano del Señor sobre él y quedó ciego. Gente que se resiste. Están en la iglesia, están en la oración y se resisten. No, cancelo todas esas oraciones. Vienen infiltrados, anulo, cancelo y crean un ambiente de resistencia. Te quiero decir una cosa: eso se rompe siempre en el nombre de Jesús, y el que va a salir perturbado es la persona, la que va a salir huyendo es la persona, porque estamos en un ambiente de gloria y de poder. Los hechiceros no pueden con una iglesia apostólica, con una iglesia profética. Los hechiceros dentro de la iglesia tratan de apartar a la gente de fe, los quiere sacar de la iglesia. Cuando alguien te empieza a hablar mal de la iglesia, cuando alguien te quiere llevar a otra iglesia, eso es un hechicero. Porque cuando tú no eras cristiano, nadie te predicaba. Ahora cuando nosotros te predicamos y evangelizamos, porque tenemos un ministerio evangelístico, ahí todas las iglesias sí quieren llevarte para allá. Que ganes lo suyo. Y te profetiza. Dios te dice que este no es tu lugar. La nueva Jerusalén no es tu lugar. Tu lugar es en las morochas. Rama, cata, mamarra, la burra, man. Hablan el lengua y... oh. Diga a la persona que tiene a tu lado, dile: no seas tonto. Tienes que discernir a los hechiceros. Levante sus dos manos y que vamos a discernir a los hechiceros. De aquí no nos saca nadie. Solamente Cristo cuando venga. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Entonces los intercesores que no están sujetos a una iglesia local, que no están en un orden, deberían atenerse a desafiar niveles altos en cuanto a la intercesión. El Señor ayer en la oración me reveló algo, me enseñó algo que me impactó y sentía mucho la presencia del Señor. El Señor me decía: las cosas reveladas son para los hijos, pero las cosas ocultas son del Señor. Hay conocimiento oculto de ángeles, nombre de ángeles, de cosas espirituales, del mundo de las tinieblas, de su operación, de la operación de los sacerdotes satánicos, de la operación de los brujos, que muchos cristianos han caído en pecado en buscar ese conocimiento para tratar de ayudar el Evangelio. Yo estuve viendo un video y ahí el Señor me habló de unas personas que, porque los judíos, yo me quedé sorprendido, los judíos también usan la hechicería, y con palabras hebreas dice: tómate esta cadena con esta palabra hebrea para el mal de ojo, y órale al ángel Metatrón, y la gematría y todas esas cosas que a veces profetizan eso es un conocimiento que está oculto, escuche, y hasta puede ser cierto, pero Dios no me permite, y yo no quiero accesar a ese conocimiento, sino para mí es suficiente Cristo.
Para mí es suficiente el Evangelio. No quiero ese conocimiento de cosas ocultas. ¿Para qué? Si tengo la luz. Y si tengo la luz, si tengo a Cristo, que es la luz, las tinieblas van a retroceder. Entonces hay cristianos que se están metiendo en camisa de once varas, buscando conocimiento, investigando los nombres del demonio, el nombre del nieto del demonio, el nombre que lo otro, y se están metiendo en ese mundo. Suelte eso, bote todos esos libros, no sirven. Yo creo en liberación, pero en la liberación bíblica. No tengo que meterme al conocimiento de ocultismo para que con las tinieblas echar fuera las tinieblas. Las tinieblas se echan fuera es con la luz. Amén. ¿Están aquí? Amén. Ya para terminar, ¿cuáles son las consecuencias en una persona que se disfraza o disfraza la hechicería con el cristianismo? Número 1, el juicio decretado por apóstoles y por profetas sobre los hechiceros. Hechos 13, verso 9 al 11. ¿Qué le dijo Pablo a ese hechicero? La mano del Señor se levanta contra ti y te va a trastornar. Tú siempre trastornas los caminos santos del Señor. Caerás sobre oscuridad sobre los hechiceros. Amén. O sea, la oración que hizo mi esposa no es una oración fulminante, es una oración apostólica sobre gente que no se arrepiente y que siguen con sus hechicerías. Eso lo dijo Pablo, hijo del diablo, trastorna siempre los caminos del Señor. La mano del Señor está contra ti, vas a quedar ciego. El primer milagro que hizo Pablo fue dejar ciego a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en una iglesia apostólica es peligroso, es peligroso hacer oraciones hechiceras, andar con eso. Voy a manipular. En otras iglesias tú jugabas la pelota, pero aquí el que juega la pelota somos nosotros. Le quitamos esa pelota que es mía. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, si estabas acostumbrado a eso, a otras iglesias, muévete, conviértete en apostólico, en profético, en el reino de Dios. Disfruta el Evangelio y escuche bien, nosotros vamos a crecer y Dios se va a manifestar poderosamente. A ver, grite y aplaude fuerte al Señor. Tanto Pablo levantó juicio contra Elimas el mago, y Pedro levantó juicio contra Simón el mago, porque apóstoles y profetas no van a permitir que los hechiceros se infiltren a destruir la iglesia. Nosotros sabemos usar las armas espirituales. Si una persona no se arrepiente de la hechicería, puede morir por su pecado. Éxodo 22, 18. El hechicero muere irremisiblemente. El que practica la hechicería no heredará el reino de Dios. Gálatas 5, verso 19 al 21. Los hechiceros se echarán un baño en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 21, 8. Y los hechiceros serán comidos por los perros y no tendrán sepultura digna, así como le pasó a Jezabel. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 10. Póngase sobre sus pies. Alguien que me ayude con el teclado. Levante sus dos manos. Levante sus dos manos. Si los hechiceros en el mundo vienen a Cristo, se arrepienten sinceramente y dan frutos de cambio y han dejado esas prácticas, Dios los puede perdonar y Dios los puede levantar, pero tienen que soltar todas estas cosas. ¿Qué dijo Simón el mago? Juega por mí. Y entonces, ¿qué le dijo Pedro? Arrepiéntete. ¿Qué pasó con las personas que practicaban la magia en el libro de Éfeso? Dice que venían y lanzaban los libros de magia, de hechicería y los quemaban. Hubo un verdadero arrepentimiento y Dios los levantó. Dios puede salvar a ese tipo de personas, pero que no vengan con hechicería a la iglesia.
que haya un verdadero arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar, que nos enseñe a interceder, porque hay consecuencias terribles que pueden afectar tu casa, tu familia, cuando tú haces oraciones que no debes hacer. Cuando tú tocas la autoridad y el manto apostólico, se acelera. Una cosa es, levante sus dos manos, escúchame, una cosa es orar, incluso también es grave contra un pastor, pero cuando hay un apóstol y hay pastores bajo cobertura apostólica, como que el juicio se acelera. Es terrible. Por eso tenemos que tener respeto, reverencia con la autoridad que el Señor ha establecido y con la visión que Dios nos ha dado. Levante sus dos manos. Padre, te doy gracias. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios grande. Señor, tu presencia está en este lugar. Gracias porque estamos aperturando este servicio de muchos que vamos a hacer. Gracias, Señor, porque sé que la oración que hizo mi esposa, guiada por tu Espíritu Santo en unidad con la iglesia, vamos a ver respuesta. Vamos a ver esas fortalezas caer, esos argumentos, esas altiveces, el entendimiento abrirse, la luz del Evangelio manifestándose, Señor. Y sabemos que el día de mañana las casas de salvación van a ser gloriosas. A ver, levante sus manos y hable las lenguas del Espíritu, va a ser gloriosos. Señor, cada líder, cada líder, cada pastor, cada evangelización que se va a hacer esta semana va a ser gloriosa, va a ser poderosa. Señor, los milagros, las sanidades, las liberaciones, Señor, el poder de tu Espíritu Santo se va a manifestar. Declaramos, levantamos nuestras manos y declaramos que sobre Ciudad los cielos están abiertos, sobre el Zulia los cielos están abiertos. Reprendemos las obras contrarias de las tinieblas y declaramos, Señor, que en esta tierra se hace tu voluntad. Y en esta hora levantamos nuestras manos y te pedimos perdón si nosotros te hemos tratado de manipular en oración, si hemos hecho oraciones de manipulación, de control, de intimidación, hechicera. El día de hoy nos arrepentimos. El día de hoy desechamos esas obras. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíes para orar conforme a tu voluntad. Que podamos estudiar tu palabra y orar conforme a tu palabra, Señor. Te damos la alabanza y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor.